Hola y bienvenidos al podcast para cafeterías. Soy Víctor Olave, autor del libro Cómo iniciar tu propia cafetería y fundador de Café La Finca. Estoy muy feliz de darle la bienvenida a este espacio donde exploraremos juntos estrategias, consejos prácticos y las últimas tendencias del mundo del café y las cafeterías. Este podcast está pensado para inspirarte, guiarte y ayudarte a construir cafeterías exitosas que conecten con su comunidad, pero además sean un verdadero orgullo para ti. Gracias por acompañarme en este viaje cafetero. Ahora los invito a disfrutar el episodio que hemos preparado especialmente para ustedes. ¡Comencemos! Listo, vamos a comenzar entonces todo lo que hemos preparado para este capítulo, donde vamos a revisar dos temas súper interesantes. Por un lado, una parte estratégica para efectos de comenzar una cafetería, y segundo, al final del capítulo vamos a estar explorando una experiencia bastante interesante en la ciudad de Nueva York, donde una tienda de lujo muy reconocida a nivel mundial decidió abrir una cafetería de especialidad al interior de sus tiendas, de una tienda en particular. Así que vamos a ver ahí obviamente de qué trata, qué buscan con eso, cómo es la experiencia y obviamente lo que la gente opina acerca de esta nueva cafetería al interior de una tienda de lujo. Pero vamos a partir por un tema súper importante, que es obviamente uno de los puntos más importantes, al menos lo que yo viví cuando abrí mi primera cafetería, que normalmente nosotros nos focalizamos cuando estamos pensando en abrir una cafetería, en el café, en la máquina de café, en el barista que nos va a ayudar, nos va a aportar todo el conocimiento para preparar los mejores cafés que pueden existir en nuestro entorno. Pero ¿sabes qué? Hay un tema que es mucho más importante y que incluso lo que le digo a mis alumnos y mis clientes, que marca un poco el devenir del éxito o fracaso incluso de lo que puede ser tu proyecto como cafetería. Y probablemente muchos de ustedes que hoy día ya tienen una cafetería operando, también pueden estar felices o pueden estar un poco a lo mejor arrepentidos de haber tenido su cafetería a lo mejor en un local o en un barrio que no les gustó o que pensaban que era mucho mejor. Y vamos a hablar obviamente de lo que es negociar el arriendo del local. Un tema tremendamente importante que a mí, en lo particular, en lo personal, sufrí mucho. Tuve mucho miedo cuando estaba buscándolo. Y por otra parte me sentí tremendamente atemorizado en el momento de la negociación del arriendo. No solamente cuando preguntaba, cuando investigaba, sino que en un momento sin preparación alguna tuve que sentarme a negociar con un corredor de propiedades tremendamente experto en temas de arriendo de locales comerciales. Para mí, a pesar de que venía del mundo corporativo, no tenía ninguna experiencia como emprendedor y tampoco ninguna experiencia negociando un arriendo. Entonces aquí vamos a explorar todas las aristas que eventualmente te puedo recomendar en base a mi experiencia, en base a la experiencia de nuestros clientes. Cuando se habla de arrendar un local es tremendamente importante porque uno de los principales costos fijos que tú vas a tener el día de mañana cuando estés operando tu cafetería va a ser el arriendo. Hay mucha gente que parte con estos proyectos, se preocupan, que es lógico y está bien, se preocupan de hacer un buen café, de hacer una muy buena atención, de un muy buen servicio, de tener su cafetería increíble, tremendamente bella. Pero si tu arriendo es tremendamente caro, va más allá de lo que se recomienda, y eso lo vamos a comentar acá, no basta con que tú hagas el mejor esfuerzo si el arriendo se come prácticamente todo tu margen de rentabilidad. Entonces eso hay que entenderlo muy bien. Cuando el arriendo te conviene, cuando es caro, cuando es barato, cuando es una oportunidad. Y sobre todo el problema que se presenta es que esa negociación de arrendar el local la haces cuando tú tienes la menor experiencia en este campo, cuando estás recién comenzando y además cuando tienes la mayor cantidad de capital aún sin utilizar, por lo tanto eres más sensible a decir que sí, a tomar ese arriendo, por más que a lo mejor sea más caro, pero de cierta manera tú crees que te va a ir mucho mejor de lo que tú estás pensando. Entonces, ojo con eso. Bueno, ya contextualizado todo el concepto de lo importante que es el arriendo, vamos a ver cuáles son los principales errores comunes que se manifiestan cuando estamos buscando un arriendo o bien cuando estamos negociando. Primer error, podríamos decir que es no investigar previamente, es decir,
buscamos por diferentes lados, simplemente por intuición, simplemente por estar visibilizando que hay mucho flujo, pero no consideramos que a lo mejor todo ese flujo de personas realmente van a comprar café, van a estar entrando a una cafetería, y eso lógicamente es parte de lo que tenemos que ir analizando, de cuánto flujo está transitando alrededor del punto que me está interesando. Una vez que yo selecciono un local comercial en particular, muchas veces llamamos por teléfono, que fue mi caso, yo llamé por teléfono, hablé con el corredor de propiedades. Normalmente tú no hablas con el dueño del local, hablas con el corredor de propiedades y acuerdan una reunión para juntarse, ¿ok? Para hablar del local comercial. Y obviamente, dentro de mis primeras experiencias, yo fui muy nervioso a esa reunión, pero cometí un grave error. No me preparé. Y normalmente las técnicas de negociación dicen que tú te tienes que preparar el doble de tiempo respecto al tiempo que tú vas a estar negociando o en la reunión. En este caso, una reunión de este estilo toma aproximadamente 1 hora. Por lo tanto, tú tienes que estar al menos 2 horas preparándote. Ahora, ¿qué significa prepararse? Bueno, particularmente significa investigar del local comercial que tú estás interesado o interesada. ¿Qué significa eso? Hablar, por ejemplo, con los locatarios vecinos. Anda, antes de la reunión obviamente, y habla con los locatarios vecinos y pregúntale, oye, ¿sabes qué? Estoy interesado en arrendar ese local comercial. ¿Qué sabes tú de él? ¿Qué negocios han estado antes? Créeme que las personas, cuando tú preguntas con amabilidad, te van a entregar muy buena información, tales como probablemente con qué negocios estuvieron antes, a lo mejor si ese local está siendo robado constantemente, o si tuvo algún problema sanitario con fiscalizadores. Todo ese tipo de información a ti es tremendamente importante, porque te va dando datos, información clave que tú puedes ocupar en el momento de la negociación, ¿ok? Segundo punto también dentro de este proceso de investigación es saber hace cuánto tiempo se está arrendando ese local. No es lo mismo arrendar un local que lleva probablemente 1 o 2 meses publicado versus si lleva más de 7 o 8 meses. Quiere decir que si lleva harto tiempo, obviamente el dueño del local ya está un poquito con ansiedad de arrendarlo. Por lo tanto, eventualmente podría escuchar alternativas o propuestas con un valor menor de lo que ha sido publicado su precio. Entonces, investiga hace cuánto tiempo está publicado. Ahora, normalmente esa información está pública en los portales donde tú buscas arriendos. Ahí dice fecha de publicación, pero atento con ese dato, atento con ese dato. Muchas veces, cuando ha pasado mucho tiempo, lo que tienden a hacer es que bajan el aviso y lo vuelven a subir, de tal manera que se generó un refresh de la fecha de publicación. Entonces eso de cierta manera va escondiendo realmente la antigüedad de publicaciones. Pero la manera más correcta y más segura es los mismos locatarios, los vecinos de ese local comercial. Pregúntales hace cuánto tiempo está publicado ese local, hace cuánto se está arrendando, y eso te va a dar una muy buena idea de qué tan desesperado o no está el dueño del local en ese sentido, ¿ya? Por otro lado, una vez que tú llegas a la reunión como tal, ten mucha tranquilidad, no demuestre demasiada ansiedad ni necesidad de querer arrendar el local. En mi caso, yo cometí ese gravísimo error. Sentí que el local que yo decidí para negociar, entre comillas, porque nunca fui a negociar, la verdad, fui a plantear mi proyecto, y sentí como que me tenía que estar validando de por qué me deberían arrendar el local, cosa que todo lo contrario, ojo, porque aquí la persona o la contraparte que tiene el capital, la liquidez para arrendar, eres tú como dueño del proyecto. Y ojo que al otro lado de la mesa hay un corredor de propiedades que quiere, ojalá, arrendar este local lo antes posible para ganar su comisión. Hay un dueño del local que también quiere, obviamente, arrendar el local. ¿Por qué? Porque les va a generar nuevamente un ingreso de recurrencia. Es decir, todos los meses alguien le va a estar pagando el arriendo. Y segundo, además, se le genera un ingreso inmediato de liquidez, porque te van a pedir el primer mes de arriendo de inmediato, apenas tú firmes el contrato. Y segundo, también te van a pedir garantía. 1 mes o 2 meses de garantía, y eso, si lo piensas bien, le va a generar inmediatamente una liquidez al dueño del local. Por lo tanto, ojo con eso. Aquí el poder de negociación en realidad lo tienes tú, porque tú tienes el capital. Entonces, normalmente en esas reuniones, más que tú estar validándote, tú tratas de
tomar la información que lograste capturar de los locatarios y comenzar a investigar y a preguntar acerca del local, pero siempre de una posición bastante pasiva, en el sentido de que no demuestres demasiada necesidad ni demasiada ansiedad, porque eso obviamente los corredores de propiedades lo capturan y saben que eventualmente que tú, que estás recién comenzando con este proyecto, puedes estar más ansioso de arrendar lo antes posible. Y además, una de las cosas que yo sentía en la primera negociación que hice fue que ese local en particular, cuando lo vi, sentía que era para mi cafetería. Y eso solamente son percepciones. Aquí tú tienes que estar tomando decisiones pragmáticas, concretas, no dejarte llevar demasiadamente por ese ánimo, por esa como ansiedad de tomar ese local, porque si no lo haces tú, mañana lo va a tomar otro. Y créeme que los corredores de propiedades saben es un poco esa desesperación y te tratan de hacer ver que hay mucha gente interesada en el local comercial. Cosa que realmente no es así. Si esa persona está sentada contigo es porque está interesada en mostrarte el local comercial y si a ti te parece, arrendarlo. Así que, primero que todo, tranquilidad. Por otro lado, y tercero, un poco lo mencioné, uno de los errores claves que se cometen es solamente focalizarse en el precio de arriendo y no contemplar los otros costos que significa el arrendar ese local comercial. Por ejemplo, una de las cosas que yo sufrí y que la verdad no le tomé el peso es que el local comercial, cuando yo llegué, lo revisé, que me encantaba por su ubicación, pero al interior estaba los restos, se podría decir, del negocio que anteriormente arrendó ese espacio, que era en este caso una tienda óptica que vendía lentes. Por lo tanto, estaban todas las vitrinas, los muebles un poco que dejaron ahí. Y eso obviamente a mí me afectó porque aumentó mi costo de construcción, porque luego cuando vino el constructor también me cobró por desarmar ese local comercial y eso yo no lo visualicé. Entonces ojo con esos costos que eventualmente tú no vas a visualizar en un principio, porque vas a estar probablemente muy entusiasmado por el local que estás viendo. Segundo, ojo con los meses de garantía. Te van a cobrar meses de garantía, además del arriendo, como te lo comenté, y también la mantención. Pregunta por los gastos comunes. ¿Cuánto es el valor de los gastos comunes? Normalmente, cuando estás negociando, eventualmente te pueden subvalorar ese monto. Trata de investigarlo con la administración del espacio donde está el lugar y ahí te van a decir realmente cuánto es el valor de los gastos comunes, o incluso los mismos locatarios. Una vez más, ellos pueden terminar siendo tus principales aliados en la investigación, en la información que necesitas capturar. Todo eso es información valiosísima porque te va dando una idea de finalmente cuánto te va a costar arrendar ese espacio, ¿ok? Entonces, vimos los principales errores que se cometen. Ahora también te puedo comentar consejos prácticos al momento de la negociación. Además de prepararte con la información, es decir, con todo lo que te he ido comentando de la fecha de publicación, de qué negocios han estado previamente, si alguna vez ese local ha sido vandalizado, o sea, foco de mucho robo, a lo mejor mucho accidente ahí cercano a ese local comercial por alguna intersección. Todo ese tipo de información para ti es valiosísima porque te permite negociar, te permite eventualmente, si te interesa ese local comercial, pero ves a lo mejor una desventaja, manifiéstasela al corredor de propiedades, dile, mira, me interesa este local comercial, pero yo veo estas cosas. Eventualmente puedes ir bajando un poco el valor del arriendo o el valor de la garantía, todo porque a lo mejor para compensarte esa desventaja que tú pusiste en la mesa. Así que importante eso. Otro consejo también que te doy al momento de la negociación es que trata de manifestar que tú no estás solo en este proyecto, no eres el único que toma las decisiones. Eventualmente también tienes un socio o alguna persona que te acompaña en este proyecto, pero que no está presente porque trabaja, porque está en el mundo corporativo. ¿Por qué esto te ayuda al proceso de negociación? Porque te saca la presión de dar respuestas inmediatas ante propuestas que te puede hacer el corredor de propiedades. A ti te permite decir, mira, ¿sabes qué? Perfecto, entiendo todo lo que me estás proponiendo, pero déjame validarlo con mi socio y te llamo el día de mañana. Eso a ti te permite ir a tu casa, pensarlo bien, analizar bien lo que te están ofreciendo y eventualmente hacer una contraoferta e incluso simplemente decir, oye, mi socio le parece muy bien, pero estamos considerando hacerte esta contraoferta. Cuando tú hablas en nombre de un tercero o te manifiestas que no estás solo, te facilita mucho más la negociación. Así que
trata de manifestar siempre que no estás solo en este proyecto, sino que estás acompañado, ¿ok? Otro consejo o a lo mejor que te puede ayudar mucho a esto es negociar el precio y los meses de gracia. Increíble que uno no le toma el peso cuando tú logras bajar el valor del arriendo. Trata de bajarlo lo que sea posible, porque bajar 100, 200, 300 mil pesos pareciera que a lo mejor no es una cifra representativa e importante, pero si tú multiplicas esa rebaja mensual por todos los meses que tú vas a estar ahí operando, créeme que el arriendo va obviamente a bajar el peso en tu estructura de costos. Por lo tanto, bajo 200, 300 mil pesos y lo multiplico por todos los meses, el ahorro que te va a generar va a ser tremendamente grande y va a ser un impacto muy importante a tu favor. Y por otro lado, también es muy probable que te soliciten al menos 2 meses de garantía y eventualmente que tú comiences a pagar de inmediato. Eso, que en mi caso fue así, me solicitaron 2 meses de garantía y además nunca yo solicito un mes de gracia. Para los que no saben, un mes de gracia o meses de gracia es solicitar que no te cobren el primero o segundo mes de arriendo, dado que tú vas a estar construyendo tu cafetería, posteriormente vas a estar solicitando los permisos y recién eventualmente al mes y medio, 2 meses, vas a poder estar operando, es decir, vas a poder estar recién vendiendo tu primer café. Por lo tanto, hay un periodo donde no vas a estar generando ingresos, pero vas a tener que estar pagando costos. Trata que te den al menos un mes de gracia. Eso va a ser un impacto tremendamente positivo al principio. Entonces, esos aspectos considérelos en la negociación, ¿ok? Por otro lado, también otro consejo muy clave que te quiero dar es revisa el contrato de arriendo. Jamás vayas a la notaría a firmar un contrato de arriendo sin haberlo revisado previamente. Eso es uno de los errores que más se cometen en este mundo. Normalmente el corredor de propiedades o el dueño, si es que lo negocia directamente, te manifiestan que ellos tienen un contrato de arriendo ya que está muy bueno, que no tiene ningún problema y que en notaría lo realizan en conjunto y si hay algún cambio lo hacemos ahí mismo. Eso es lo que te manifiestan ellos. Pero créeme que eso no es factible. Eso no es factible. En las notarías no se pueden cambiar contratos, agregar o modificar cláusulas. Solicita el contrato antes de ir a la notaría a firmar. Revísalo con tranquilidad, revisa cada cláusula y haz tus propuestas de modificación. Ojo, que no porque ellos te pasen el contrato, tú no tienes el derecho a cambiarlo. Tú tienes todo el derecho a modificar, agregar o eliminar cláusulas. Si no estás de acuerdo, no firmas y simplemente sigues buscando más locales comerciales. Créeme que no hay un solo local para tu cafetería, para tu proyecto. Tu proyecto va a ser donde corresponda y si necesitas seguir buscando, sal a buscar con tranquilidad porque esa decisión creo yo en lo personal es una de las más importantes en un proyecto de cafetería. Así que ojo con eso y con estos consejos que te quiero dar. Por otro lado, también apóyate mucho en herramientas y datos de apoyo en términos de cómo buscar y cómo medir el impacto de un arriendo, para que tú tengas una consideración. Según datos de estudios en general del mundo del retail, el arriendo no debería superar aproximadamente el 20% de tus ventas netas. Por ende, si tu arriendo va superando eso, te va comiendo rentabilidad. He sabido casos que han llegado hasta el 35-40% de las ventas y créeme que ya un negocio en esos niveles ya no es rentable porque prácticamente estás trabajando todo el mes para pagar gran parte de esas ventas se van a derivar al arriendo. O sea, prácticamente estás trabajando para el dueño del local. Así que utiliza esa información, este dato, estos indicadores. Ocupan también mucho plataformas tecnológicas como Google Maps, como eventualmente portal inmobiliario. Todos esos sitios te ayudan a identificar lugares donde se están arrendando espacios y también obviamente a compararlos con el entorno, a cuánto está el valor metro cuadrado. Eso también tienes que considerarlo para saber si tú estás eventualmente interesada en un local que está mucho más caro versus el resto o eventualmente versus otra comuna. Estas herramientas te ayudan mucho a visualizar eso. Portal inmobiliario,
Google Maps. Google Maps también tiene esa función que te permite dar una visibilidad en imagen real. A lo mejor tiene un desfase, lógicamente, pero te permite saber qué hay alrededor de ese local comercial que estás interesado, porque eventualmente te evita el viaje y el tiempo de ir a ver cómo está ese local, porque eventualmente te diste cuenta que hay lugares o espacios o incluso terrenos vacíos, que eso perjudicaría en el día de mañana a tu cafetería. Entonces estas herramientas están a disposición para que tú las utilices y obviamente para que lo pongas en la balanza si te conviene o no ese local comercial. Por otra parte, importantísimo y otro consejo, te recomiendo crear un checklist acerca de los puntos principales que debería tener un local comercial antes de arrendarlo, ¿ok? Es decir, que tenga la recepción municipal, que tenga las cuentas al día, el estado del local, etc. Esto, checklist, es súper importante y lo voy a poner a disposición acá en los comentarios con un link donde te vamos a entregar esta recomendación del checklist que deberías tener en consideración para saber si este local comercial te conviene o no te conviene. Así que apenas termine este capítulo, vamos a publicar ese checklist con toda esta información que es tan importante que probablemente no la tenías considerada. En mi caso, yo tampoco la consideré cuando fui a rentar mi primer local. Simplemente firmé el contrato que me pusieron en la mesa y luego empecé a dar cuenta que no me había dado cuenta que a lo mejor el local no tenía las cuentas pagadas, que no tenía la recepción municipal al día, etc. Eso no te preocupes, yo te lo voy a poner a disposición en los comentarios de este capítulo. Entonces, si te vas dando cuenta, un poco para ir cerrando este primer tema del podcast, de este episodio, el arriendo es tremendamente importante, marca un poco el destino de cómo va a ser el resultado de tu cafetería, porque no solamente basta con hacer un buen café, una buena atención, sino que también es muy importante comenzar bien. Y uno de los puntos donde más fallamos los primerizos en el mundo de las cafeterías es cuando estás arrendando tu local comercial, porque tienes obviamente aún harto capital, porque estás recién comenzando. Segundo, tienes muy poca experiencia. Y tercero, te enfrentas a negociaciones con, entre comillas, profesionales, que son los corredores o los dueños de locales comerciales que han hecho esta labor múltiples veces. Para ti va a ser la primera probablemente, y donde no vas a tener ninguna experiencia. Por lo tanto, es muy importante prepararse en un tema tan clave como es el arriendo del local comercial para tu futura cafetería. Bueno, ahora vamos al segundo tema que teníamos preparado para el episodio del día de hoy, y tal como lo habíamos adelantado al principio del capítulo, en la ciudad de Nueva York, el pasado 14 de noviembre de 2024, se inauguró una cafetería al interior de una tienda de lujo, obviamente una tienda muy conocida por nosotros y a nivel mundial también, pero tiene la particularidad de que es una cafetería de especialidad al interior de esta tienda de lujo. Estamos hablando de Le Café, al interior de la tienda Louis Vuitton en la ciudad de Nueva York. Como les comenté, 14 de noviembre del 2024 se inaugura esta cafetería que es preciosa, muy elegante, con una experiencia increíble y obviamente llamó mucho la atención a todos los amantes del café y a los amantes del lujo, porque generó muchas filas en su inauguración e incluso hasta el día de hoy no es llegar a ir, sino tienes que reservar para conocer y vivir la experiencia de Le Café. Ahora, lo que podemos mencionar, ¿por qué las tiendas del lujo están acudiendo al mundo del café y llevarlo al interior de sus tiendas? ¿Qué tiene este concepto? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Qué buscan con todo esto? Porque además no es cualquier café, no es cualquier cafetería. Es un diseño que incluso Louis Vuitton hizo se apoyó mucho en partner para crear la cafetería, específicamente con Star Restaurants, que son una empresa que se dedica obviamente a todo este mundo, y obviamente implementó todo este proyecto, pero además la experiencia de la cafetería como tal no está tampoco al azar, porque la carta, el menú fue elaborado por Christophe Bellanca, si lo pronuncié bien, que tiene una estrella Michelin.
y además la chef pastelera Mary George. Entonces, si van dando cuenta, han puesto mucho cuidado con todo este proyecto, y además, lógicamente, todo el ambiente fue con una fusión de elegancia, art deco, y obviamente con los conceptos de la riqueza cultural de París con el concepto neoyorquino. Entonces es una cafetería que es increíble, lo pueden ver en internet. Tienen un espacio, obviamente, donde tú consumes tu café con una carta de menú tan potente como la que te comenté, pero además tiene un acceso exclusivo, probablemente a los que pagan a lo mejor un precio extra o a lo mejor una membresía, de un museo de Louis Vuitton que está al interior de la cafetería. Entonces, si te vas dando cuenta, no solamente se quedan en el café, en la experiencia, sino que además juntan cafetería, lujo y obviamente un museo. Todo eso hace llamar la atención. Ahora, ¿qué busca las marcas de lujo? Porque no es la primera experiencia que hemos visto en torno al café. ¿Qué buscan las cafeterías, o qué buscan, mejor dicho, las tiendas de lujo en llevar cafeterías al interior? Básicamente lo que están haciendo es una diversificación. Están haciendo que la experiencia de compra sea más inmersiva y sea más multisensorial, y eso el café te lo trae, te permite poner todo este mundo del café al interior del lujo. Entonces, obviamente, esta sinergia que se produce hace que exista mayor atención, y por otra parte también se ha comprobado que llevar café al interior de tiendas aumenta el tiempo promedio que las personas están al interior de esas tiendas. Entonces, todo esto te genera, obviamente, un factor positivo finalmente. Entonces, ahora, ¿qué oportunidad podemos ver nosotros o para ti el día de mañana respecto a este concepto de Le Café al interior de las tiendas Louis Vuitton? No quiere decir que obviamente tú vayas a lo mejor a hablar con una tienda de lujo y decirle quiero montar una cafetería. No, pero considera que probablemente un proyecto interesante no sea solamente planificar una cafetería en calle, es decir, en algún local comercial que tú quieres arrendar, o al interior de un centro comercial, sino que también planteate una posibilidad de ir a hablar con empresas o con tiendas comerciales y presentarles el proyecto de hacer una cafetería para sus clientes o para sus colaboradores. Probablemente en la mente de esas personas no está el concepto de las cafeterías, pero si tú presentas, por ejemplo, esta experiencia que tiene Louis Vuitton en su tienda en Nueva York, donde montó una cafetería de especialidad y donde obviamente mejora la experiencia en general de sus clientes, plantea ese proyecto, muestra lo que se puede llegar a hacer y muestra qué es lo que tú puedes llegar a hacer para sus clientes y cómo mejora el tiempo promedio de los clientes, a lo mejor cómo mejora la cultura al interior de las empresas que les permita tener una cafetería al interior porque es un punto de encuentro, etc. Es decir, plantea y genera la necesidad de llevar el café a espacios donde originalmente no tenían contemplado. Por lo tanto, toma este caso, porque además incluso este concepto de Le Café en Louis Vuitton no solamente tiene el café de especialidad y una muy buena carta, sino que también lo han alimentado con una biblioteca de 600 libros. O sea, te vas dando cuenta cómo van mezclando diferentes experiencias que finalmente al cliente hacen que todo esto sea más potente. Lujo, café, una excelente carta preparada por chefs de altísimo nivel y además libros. O sea, es un lugar que probablemente, si tú lo piensas, no podrías estar toda la tarde sentado, caminando, relajándote, viviendo la experiencia de estar en una cafetería al interior de una tienda de lujo. Entonces, toma este concepto y adáptalo. Es mi recomendación, adáptalo y eventualmente no se hace a lo mejor el camino clásico de querer hacer una cafetería y buscar un local comercial en calle, en un centro comercial o al interior de un mall o de un strip center. De repente puede ser que una muy buena alternativa sea ir a hablar con una tienda en particular que tenga un muy buen flujo y plantear a lo mejor la idea de hacer una cafetería al interior de modular, con cierto tipo de menú que no sea obviamente muy invasivo, que no le afecte el entorno, pero que sea muy bonita y que le permita que muchos más clientes estén visitando su espacio. O bien
ir a hablar con empresas con una cantidad de personal importante, de colaboradores, donde tú le presentas este proyecto de hacer una cafetería al interior de sus dependencias. Entonces, todo esto nace eventualmente a través de una idea, como lo que se planteó acá en las tiendas de Louis Vuitton, donde se hizo esta cafetería. Hazlo tú también y proyéctate eventualmente, y puede ser una tremenda oportunidad a partir de algo a lo mejor tan lejano, pero si tú lo aterrizas, puede terminar siendo un muy buen proyecto. Y así terminamos este episodio del podcast para cafeterías. Espero que las ideas de hoy te inspiren y te ayuden a avanzar como emprendedor en el mundo del café. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales de Café La Finca para más contenido exclusivo y novedades del podcast. Soy Víctor Olave y nos vemos en el próximo episodio.